Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar hoy con la transmisión en directo de este curso. ¿Quién eres cuando tus máscaras se caen? Ya, bueno, ahí veo a Lola Luz y a Alfonso, bienvenidos. Ya vamos por el encuentro número 8, el octavo encuentro, y creo que nos quedará para uno más, y ya terminaríamos con este tema, ¿no? Hoy vamos a ver algo que es bastante apasionante, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver, seguir con el tema de la meditación y algunos tips que nos dan los autores, ¿no? Para darnos cuenta, ¿no? Cómo acceder a esta psicología transpersonal y poder ir más allá del ego. Para eso tenemos un videíto que ahora lo vamos a ir viendo. Y vamos a ir comentando cada una de las figuras. Fíjense que acá dice la meditación, aspectos de su teoría y de su práctica. La otra vez habíamos visto también algo de la meditación, pero ahora vamos a ir profundizando, ¿no?, en el tema de la meditación. Una expresión del propósito de la práctica espiritual y al mismo tiempo un punto de vista que es producto de ella, es llegar a entender que no existimos. Es una frase bastante poderosa esta, ¿no? No existimos de la manera que habitualmente creemos existir, como una entidad sólida e inalterable, que de alguna manera es diferente del mundo y del fluir cambiante del universo que nos rodea. Ese punto de vista es el que también manifiesta el curso de milagros, ¿no? Bueno, y todas las filosofías no duales, ¿no? Esto de la unidad, de saber que solo hay uno, ¿no? Entonces, fíjense en que acá los autores, ¿no? Una expresión, dice, del propósito de la práctica espiritual y al mismo tiempo un punto de vista, que es llegar a entender que no existimos. Claro, cuando nos dicen que no existimos, nos produce como un shock, porque decimos, ¿cómo que no existo si yo me veo, ¿no? Que existo acá, que estoy vivo, ¿no? Entonces ahora vamos a ir viendo, hola Liz, hola Estela, ¿a qué se refieren con esto de que no existimos, ¿no? Porque siempre es bueno comprender a dónde apunta. Somos presa de una ilusión fundamental, la que hay un ser o ego aparte, sólido e inalterable, al cual tenemos que proteger y defender, y del cual en cierto modo pensamos que no morirá jamás. Fíjense, en cierto modo pensamos que no morirá jamás. Ese es el famoso, ¿no?, sistema de pensamiento ego, o sea, esta idea de mí, ¿no?, esto que yo creo que soy, como ser, ¿no?, sólido, y que soy como inmortal, ¿no? Esta idea, a pesar de que nosotros quizás ahora estamos tomando un poco conciencia de ella, esta idea cuando somos jóvenes, no, ni atisbamos ni siquiera esto, a plantearnos esto, ¿no? Esta ilusión es la causa principal que está en la base de los problemas de tensión, sufrimiento e infelicidad en la vida, ¿no? Esta idea que tenemos todos, ¿no?, de que estamos aquí, ¿no?, es como un problema existencial, ¿no? Estamos aquí, nacimos, pero sabemos que nuestro cuerpo tiene un final, ¿no? O sea, como esta idea de muerte. O también esta idea de no comprender para qué estoy aquí, ¿no? Bueno, se mezclan muchas cosas ahí, más allá de que, bueno, que como nos comparamos con otros, vemos que otros, qué sé yo, aparentemente son más felices o les va mejor que nosotros, o tenemos que cumplir con muchas cosas aquí en el mundo, ¿no? Y eso nos crea mucha tensión, o nuestras relaciones nos defraudan y nos genera sufrimiento. Bueno, todo esto, ¿no?, es la base de todos los problemas que le llamamos acá humanos, ¿no? Disolver este punto de vista, llegar a cierta desilusión del ego, que no sea solamente intelectual ni una estructura de creencias religiosas. Acá entre paréntesis,
todo es uno, etcétera, ¿no? O sea, que no quede en una idea mental, ¿no? Como decimos siempre, sino que sea algo experiencial, porque si yo quiero hacer un acceso, ¿no? a esta experiencia a través de que, bueno, que lo repito y lo digo porque otros lo dicen, o qué sé yo, porque está de moda o lo que sea, no, ¿no? No me voy a desilusionar del ego, que es lo que tenemos que hacer, desilusionarnos del ego, sino una experiencia profunda e integrada del hecho de que no somos, puede arrancar de la raíz, que la raíz de las dificultades que pretende resolver la psicoterapia. Esto de la psicoterapia, vista desde el punto de vista transpersonal, ¿no? El transpersonal que trasciende la persona, apunta a esto, ¿no? A que podamos tener esta experiencia de que no somos el ego, ¿sí? O sea, por más que aparenta, ¿sí? que tenemos un ego para expresarnos aquí, con una personalidad, vamos a decir, no es lo que realmente somos, ¿no? No es nuestra esencia. Por eso el libro este se llama Más allá del ego, ¿no? Tal es también la esencia de la religión. Decir que no existimos como entidad aparte también se puede decir de otra manera, que somos todo, que no hay manera de establecer un límite entre lo que somos y lo que los otros no son. Esta idea de ilimitado, ¿no? O de ser el todo, ¿no? O que todo está en mi mente, todo está en mí. Son ideas que, bueno, que nosotros, que estamos viviendo esta experiencia, ¿no? Hola Igna, nos resuenan. En cierto punto nos damos cuenta que hay algo de cierto en esto que nos están diciendo. Hay varias categorías principales de meditación. Las dos distinciones más importantes de la meditación son la concentración y la visión interior, que ya de esto un poco habíamos hablado en el otro video. La meditación de concentración es toda una gama o clase de meditaciones en que se pone el acento en el adiestramiento de la mente, enfocándola fijamente en un objeto determinado. La concentración puede enfocarse en la respiración, en un mantra, en la llama de una vela o en otros objetos, de manera que excluya otras distracciones, pensamientos y aportes. Esta parte de la concentración es muy importante para la meditación. Por eso es ejercitar o entrenar la mente, ¿no? A que pueda concentrarse o enfocarse en determinada cosa. Esto ya lo vienen practicando desde muchos años atrás, ¿no? Muchas filosofías de diferentes maneras, ¿no? Hay un video que yo subí de Jacobo Grinberg que él explica las diferentes clases de meditación, ¿no? Pero por lo general, ¿no? Casi todos los tipos de meditaciones tienen que enfocarse en la respiración, ¿sí? Más allá de que también puede ser un mantra, ¿no? Una palabra que me ayude otra vez a volver a concentrarme cuando me desconcentro, ¿no? También de esto lo hablamos, creo, cuando vimos el de Antonio Blay, que también propone ejercicio de esta clase. La mente, en tanto que energía, puede concentrarse de la misma manera que un láser puede concentrar la energía lumínica. El poder de concentración puede servir para trascender o para alcanzar toda una gama de estados mentales alterados o de percepciones diferentes de las normales. Frecuentemente son vivencias arrobadoras en tanto que no están sujetas a perturbaciones y son pacíficas y tranquilas. Además de ofrecer acceso a muchos estados alterados, el poder de concentración se puede aplicar también al análisis de nosotros mismos, de nuestras experiencias y a la comprensión de aquello que configura el mundo de nuestra conciencia y nuestra vivencia. Esto, bueno, muchos meditadores, ¿no? Yo siempre recuerdo del padre Keating, ¿no?
que él habla de la oración centrante, ¿no? Que él dice que, bueno, la oración centrante, que son creo que 20 minutos en los que tenemos que estar con los ojos cerrados, aquietados, ¿no? Y dejar pasarlos. O sea, en realidad todas las meditaciones consisten en eso, en observar, ¿no? Observar los pensamientos, las emociones, sin identificarme con ellos. Es lo mismo que ocurre en la conciencia de vigilia, que sería el perdón. O sea, que las cosas ahí pasan, pero yo no me identifico con ellas, o sea, no reacciono ante las cosas. ¿Mm? Ese es digamos, la base de la sanación de la mente. La mente se llena de contenido y se va atiborrando porque nosotros perseguimos los pensamientos, nos identificamos con las emociones, proyectamos todo lo que hay en nuestro interior en otros, y bueno, todo eso provoca que, bueno, que justamente estemos desconcentrados, ¿no? Pero para poder concentrarme, yo no sé esto de o sea, no me ha pasado a mí nunca de estar en una meditación y acceder a un estado alterado o ver cosas extrañas. Pero sí me ha pasado que después de una meditación así, por ejemplo, de este estilo, lo que pasa es que todo el contenido del inconsciente empieza a salir y puede ser que a la noche se nos presente en un sueño o lo veamos en imágenes durante el día, ¿no? Eso es muy común, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas de meditar. Además de otras ventajas que tiene, ¿no? Que ya sabemos las médicas, porque hasta los médicos a veces recomiendan, ¿no? Hoy en día que está tan de moda el mindfulness y todas estas cosas, ¿no? Ellos recomiendan esto de aquietar la mente. Siempre es bueno para todo, hasta para el funcionamiento fisiológico, ¿no? El adiestramiento de la percepción, que constituye la otra clase importante de meditación, no intenta apartar la mente del transcurso de la experiencia para enfocarla sobre un solo objeto y crear estados diferentes, ¿ven? En la concentración yo estoy más apuntando a algo, ¿sí? Concentrado en un mantra, en mi respiración o en lo que sea. En la percepción estoy atento a mi experiencia, pero no estoy enfocándola en un solo objeto, ni voy a crear un estado diferente de conciencia. Trabaja más bien con la vivencia presente, cultivando la atención y la percepción del fluir que momento a momento va configurando nuestra vida. O sea, los 5 sentidos puestos en acción, ¿no? Es una manera de meditar. Yo creo que ayer era que escuchaba sí, una persona que hablaba sobre este tema, ¿no? Y decía, bueno, que yo también a veces se los digo, y que también Antonio Blay lo explica, por ejemplo, estoy lavando los platos, estoy todo yo en esa acción, ¿no? Entonces están todos mis sentidos, todo yo en esa acción. Estoy caminando y estoy todo yo en esa acción, o sea, sentirme, sentir, estar presente, eso es estar presente, ¿no? Si no, es como que pareciera como que la mente va por un lado, o sea, por ejemplo, vamos a hacer una actividad sencilla, leer un libro, ¿no? Cuando no estoy atento, entonces estoy leyendo y me doy cuenta que mi mente está pensando en otra cosa, ¿no? Me estoy distrayendo con otra cosa. No sé si a ustedes les ha ocurrido, pero es muy normal esto, ¿no? Bueno, y nos damos cuenta de que en realidad no estamos presentes, ¿no? Esto, por eso, es una explicación que dan los autores que ya casi todos la conocemos, pero bueno, está bueno recordar, ¿no? Eso es una manera de ver quiénes somos. En el proceso de entrenamiento de la percepción, los meditadores empiezan también a responder
las cuestiones referentes a cómo surgen los estados negativos y cómo manejarlos mental y vivencialmente. Claro, porque cuando yo estoy atento, ¿no? Como explica Michael Singer en el otro libro que vimos antes, el de la liberación del alma, ¿no? Que él explica esto de las impresiones, ¿no? Cuando yo estoy todo yo en mí y estoy atento, me estoy dando cuenta de que me doy cuenta de que esa imagen, ¿qué es lo que provoca en mí, ¿no? Que es sentir. Entonces puedo dejar que esa vivencia me traspase y que no se quede estancada, ¿no? Todo eso también yo siempre lo comparo con lo que dice Antonio Blay, que él dice, creo que la mente, el correcto funcionamiento de la mente es que entra y sale, entra y sale. El problema es cuando entra y no sale, queda ahí estancado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros continuamente. A no sentir la vida, a vivir alejados del sentir, no estar atentos, entonces es que realmente, bueno, nuestra mente, todo lo que no podemos procesar va quedando ahí acumulado, ¿no? Más adelante, cuando la percepción está bien desarrollada, pueden tener acceso a otros niveles de la experiencia que trascienden nuestra conciencia cotidiana normal. Es como estas personas, ¿no? O sea, fíjense en, hola María, estas personas que desarrollan esto, ¿no? De la visión, sí, de la visión, pero no la visión como la que habla el curso de milagros. Estamos hablando de la visión que pueden ver el futuro, pueden ver, bueno, lo que aparentemente nosotros aquí no vemos, ¿no? Es como algo más sutil, ¿no? Más que se puede desarrollar. Hay personas hasta que nacen con ese don. Es como el caso de Helen Schuckman, ¿no? La escriba del curso de milagros, que ella tenía este don de captar auditivamente esta voz. Porque ella no es que tenía visiones, bueno, sí, también decían que tenía visiones, tenía sueños y todo esto, pero era más auditivo, ¿no? Lo de ella. Y bueno, durante su vida diaria ella podía escuchar esa voz, transcribir lo que se le dictaba y podía, qué sé yo, sonaba el teléfono, atender el teléfono, colgar, terminar la conversación y continuar escuchando la voz. Es como también los ejercicios del curso de milagros inclusive que nos ayudan a justamente lograr estos estados, ¿no? Por eso me dice que cambiar, ¿no? De pensar como piensa el ego a pensar como piensa el espíritu, ¿no? Una manera de pensar más holística, más del todo, ¿no? Y más sentida. También la meditación pone en juego la devoción o la entrega, puede ser incluida en esta segunda clase. Porque prestar atención cuidadosamente es en sí una práctica devocional. Fíjense en acá esto, ¿no? Estar atentos es una práctica devocional. Yo me doy cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy observando, ¿no? En mis últimos tiempos, que realmente, ¿no? ¿Cómo nos falta cultivar esto? Cuando alguien nos habla, realmente no estamos atentos, no estamos en escucha, ¿no? Abiertos. Esto es una práctica, ¿sí? Por eso la mayor parte del tiempo nosotros decimos que sufrimos o que estamos mal, ¿no? Entonces es una manera de devoción, estar atento. Es una entrega a lo que de hecho está sucediendo en cada momento, sin intento alguno de alterarlo, cambiarlo o encerrarlo en un marco conceptual. En esa meditación atenta que constituye la segunda clase, se trabaja con un ámbito de vivenciar que se encuentra entre tu supresión de los sentimientos, impulsos e ideas. No se trata en modo alguno de hacerlos de lado o irse al otro extremo, el de actuar necesariamente sobre ellos, ¿no?
O sea, no es ni no darles importancia, ni irme al otro extremo, ¿no? Es una atención atenta y con aceptación a lo que está sucediendo. Entonces realmente estamos en lo que Antonio Bley le llama yo experiencia. ¿Se acuerdan de eso, yo experiencia? Antonio Blay plantea este tema de que si nosotros nos viviéramos desde el yo experiencia y no en la idea de mí o en ese yo ideal que tengo, saldríamos del personaje y realmente estaríamos viviendo desde el centro, desde lo que somos. Eso es lo que amplía la conciencia, ¿no? Que da claridad. Se cultiva así un estado mental que nos permite estar abiertos, observar y vivenciar plenamente y en toda su amplitud la realidad mental y física, sin suprimirla ni activarla. Mediante el procedimiento de prestar atención se puede alcanzar gradualmente mayor percepción y concentración y un entendimiento nuevo. Se puede, por ejemplo, trabajar la percepción y la concentración, como en la meditación, haciendo que el individuo aprenda más a observar el contenido mental que intentar cambiarlo. Fíjense, cuando estoy atento, no solo estoy atento a lo que está sucediendo a mi alrededor, pero sin involucrarme con ello, o sea, sin reaccionar a lo que acontece, sino que también estoy atento a todo ese maremoto de pensamientos, ¿no?, que llegan, pero los estoy observando, o sea, observo el contenido de mi mente, pero no lo cambio. Nosotros lo que queremos hacer, si somos honestos y reconocemos que lo hacemos, es que estoy pensando, parece que estoy pensando ciertas cosas que no me agradan y quiero pensar otras para sentirme bien, ¿no? O sea, queremos suprimir. Nosotros queremos como matar a la mente ego, la queremos eliminar. Por eso el camino no es por ahí, ¿no? Se trata de observar. Esto es lo que también propone el curso de milagros. Eso es perdonar. Mirar al ego sin juzgar. El aforismo adecuado podría ser: obsérvalo todo sin hacer nada. ¿Ven? Obsérvalo todo sin hacer nada. Esto, ojo, que se puede malinterpretar también, ¿no? Porque, por ejemplo, si se me está prendiendo fuego la casa, no voy a estar observando cómo se me prende fuego y no voy a llamar a los bomberos, ¿no? Entiéndase en qué nivel se está diciendo. Porque hay gente que se va al otro extremo. Vamos a aclarar. O sea, es que en realidad no tengo que hacer nada. Esta idea de que tenemos que hacer, de que tenemos que nuestro entendimiento, como dice el curso de milagros, es muy importante para la creación, que yo con mis manos voy a lograr cosas porque yo sé lo que conviene, lo que tiene que estar pasando. Esto no tiene que estar pasando, tendría que estar pasando otra cosa. Fíjense en que nuestro problema es que, por ejemplo, nos está pasando X situación, ¿sí?, lo que sea, porque hay atrochimochi situaciones diariamente, y yo me observo en cómo yo quiero, ¿no?, que eso cambie o que desaparezca. O sea, como no lo acepto. No puedo observarlo y no hacer nada. Enseguida quiero intervenir. En esto tengo que estar atento. Hasta en mi mente quiero intervenir. Como haciendo, no, este pensamiento no, fuera, pongo el otro, ¿no? Bueno, esto es el trabajo en la mente, es ser observador. Porque el que observa no soy yo como personaje, sino el sujeto que observa, ¿no?, el observador. El testigo también le llaman, ¿no? Tal como observó Peirce, la percepción per se, en y por sí misma, puede ser curativa. Fíjense, percibir, ¿no?, esto que el curso le llama la percepción verdadera. Cuando percibo, pero no interpreto, todos son hechos. Está sucediendo, pero yo no interpreto, no pongo mi juicio
en la cosa, eso es curativo. Además de observar el contenido mental, el individuo intenta también desidentificarse de él, un proceso que explora una cuestión más fundamental, que no solo plantea quién soy, sino también qué soy. O sea, no solo observo, sino que no me identifico. Hago ese paso atrás, ¿no? Esto ya lo estuvimos viendo con Michael Singer, bueno, lo hemos visto con el curso de milagros. Es que ese es el perdón. El perdón no es ir y ponerme de rodilla al otro y decirle perdoname, no sé, todo eso que nos enseñamos. No. Es dejar de identificarme con la cosa. Estamos totalmente identificados con la cosa. La cosa digo porque, por decir alguna cosa, ¿no? Porque pueden ser varias cosas. Yo digo la cosa porque cada uno vieron cómo es la película. Por ejemplo, dice, a un cliente que se presentara a un terapeuta tradicional, ¿no? Acá nos plantean, ¿no? Es interesante porque nos plantean las diferentes formas en que las distintas corrientes trabajan con este mismo tema, ¿no? Entonces, se va un paciente, un cliente, a un terapeuta y se queja y le dice que se siente inadecuado, incapaz, inferior. Bueno, lo que nos pasa a todos, ¿no? Se le consideraría, si va uno tradicional, estamos acá hablando, ¿no? Como persona que tiene baja autoestima, un yo débil, o autoatribuciones negativas, según cuál fuera la disciplina particular de terapeuta. Los terapeutas clásicos, ¿no? Claro, si yo digo que bueno, ay, que me siento así, qué sé yo, bueno, ya apuntan a que no tengo autoestima, en que, ¿no? Que soy negativo, que soy débil, no sé qué. Bien. Si trabajara con un enfoque psicodinámico, es posible que intentara determinar el origen de estas ideas, ¿no? Ya ir un poco a ver de dónde viene esto. Mientras que con una técnica conductista intentaría modificarlas directamente mediante el cambio ambiental o el reforzamiento diferencial o tácticas cognitivas, ¿no? Como hacen los terapeutas de la línea conductista, ¿no? Que es como que tienden, bueno, que si tal situación altera mi psique, entonces, bueno, no sé, mudate de lugar, hace esto, hace, o sea, cambios por ahí en el medio ambiente, ¿no? Para no seguir sintiéndome así, para que el paciente pueda cambiar o sentirse mejor, podríamos decir, va, también. A ver acá. Sea cual fuere la técnica, de hecho, el objetivo sería modificar lo que el cliente cree y la vivencia que tiene del tipo de persona que es, ¿no? Es como cambiar esa idea acerca de mí. Es como un medio de trabajar en mi yo idea, si nos vamos a lo que plantea Antonio Blay, ¿no? Un terapeuta transpersonal podría usar estas técnicas, pero reconocería también que el problema representa un ejemplo de identificación con ideas y emociones negativas, ¿no? Trabaja ya, va más allá y trabaja con las emociones y con estas ideas, ¿no? Además, este problema sería considerado como un solo ejemplo de los muchos tipos de identificación en que el cliente se encuentra inconscientemente enredado. La psicología transpersonal trabaja mucho con la parte inconsciente, ¿no? Bueno, las otras psicologías también, pero estamos hablando de esta la transpersonal, porque tiende más a trabajar con el tipo de psicología de Jung, ¿no? De que estamos identificados con un arquetipo y todo esto. Y no trata de mejorar al personaje en sí, ¿no? Sino que va más allá de la persona, El rasgo distintivo de esta identificación en particular sería, simplemente, ¿qué está causando un malestar de dimensiones clínicas? Así pues, si el terapeuta transpersonal decidía trabajar con una técnica meditativa,
iniciaría un entrenamiento de la percepción cuya meta es la desidentificación de todo pensamiento, lo cual daría como resultado no solamente que el cliente tuviera una creencia diferente sobre el tipo de persona que es, sino que se alterase algo mucho más fundamental, la percepción de lo que soy. ¿Ven? O sea, ya voy más allá de esa mera idea de mí, sino el cómo me percibo. Porque en realidad todo el problema que nosotros tenemos es un problema de percepción. Nuestra percepción, yo lo planteé en el curso de Milagros, ¿no? Está totalmente distorsionada. Yo creo que el otro es como yo lo percibo. Resulta que el otro no es así, pero yo lo percibo así. Pero resulta que hay otros que lo perciben de otra manera. Y otros de otra manera, y otros de otra manera. A veces puede ser que se coincidan, que todos percibimos a una persona de la misma manera, ¿no? Pero en realidad, ¿no? A donde tenemos que apuntar es al trabajo sobre la percepción que tenemos. No solo de los demás, sino de la experiencia en sí, de mi vida en sí, ¿no? La amplitud relativa con que se emplearán las técnicas tradicionales y no tradicionales variaría individualmente con cada cliente. Sin embargo, los objetivos de la meditación y de las técnicas transpersonales trascienden los de la psicoterapia occidental tradicional. Por ejemplo, el modelo transpersonal sugiere que la identificación con el ego es ilusoria, solo un sueño. Esto es muy lo que justamente dice el curso de Milagros, ¿no? En Occidente, donde se toma por realidad esta ilusión, el terapeuta puede ayudar a evitar que el sueño se convierta en pesadilla. Pero el objetivo de un acercamiento transpersonal a la conciencia es el despertar, ¿no? Como que siempre terminamos en lo mismo, en realidad es que todo el contenido inconsciente aflore, ¿no? Poder ver todo eso a lo que le tengo miedo. Porque fíjense en que nosotros en realidad vivimos en un continuum de miedo. No sé si ustedes se dan cuenta, ¿no? Yo creo que sí, porque si yo me puedo dar cuenta, ustedes también. Que estamos realizando cualquier actividad, vamos a decir, en el día, no sé, colgando la ropa en la soga, no sé, lo que sea. Y ya la mente está, ¿no? Taca, 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 taca. Y ya sentimos dentro, ¿no? Ese temor. Es un miedo continuo, ¿sí? Eso es estar fuera de la mente, como estamos siempre fuera de la mente. Volver a la mente, que es el perdón, es darme cuenta que sería como lo que dice acá, ¿no? Que estoy identificada con el ego y que esa identificación es ilusoria, que es solo un sueño, que no es real eso. El problema está siempre en prestar atención o enfocar en donde no tenemos que enfocar. Nosotros ponemos mucho foco en esa mente pequeña, en el narrador, en lo que me cuenta. Entonces, claro, como si estoy ahí, no puedo estar en la presencia, o sea, viviéndome, porque estoy todo el tiempo en la cabeza. Y esto es bajar, bajar es una manera de decir bajar, ¿no? Es ir adentro. Y observen la desconexión que tenemos nosotros, de nosotros mismos. Y que estamos ahí, en esa mente, todo el tiempo. Es una identificación muy potente. Y si nosotros le seguimos otorgando poder, esa mente sigue avanzando, ¿eh? O sea, se hace como una bola de nieve, una cosa gordota, ¿no? Pero es que solo yo tengo ese poder para salir de ahí. Si yo me dejo arrastrar, bueno, ¿a dónde vamos, no? Terminamos hasta, podemos decir, en una depresión, ¿no? Porque a muchos nos ha pasado. Pienso que todos hemos caído bajo. O sea, como, bueno, la experiencia de Eckhart Tolle, vieron que es muy conocida. Que él se dio cuenta que había llegado un momento, ¿no? Que esa misma mente, bueno, le decía que se tenía que matar, que se tenía que quitar la vida, porque es que le hacemos un caso terrible.
a esa voz que habla en nuestra cabeza. Y es que todo el problema es ese, porque no estamos en nosotros mismos. ¿Sí? Estar totalmente identificado con la propia personalidad puede ser una prueba de la existencia de alguna forma de psicopatología. O sea que todos tenemos alguna forma de psicopatología. ¿Cuántas personas vemos ahí fuera aparentemente, ¿no? Que están todos identificados con su propia personalidad? ¿Y cuánto valor le damos? Yo soy así, soy único. Yo esto, el otro, ¿no? El yo siempre en primera, como sujeto, ¿no? Yo en las oraciones. Yo tal cosa, yo tal otra. Muy identificados con la personalidad. Y fíjense en que, bueno, esos son psicopatologías. Por eso cuando el curso de milagros nos dice que estamos todos locos acá, me parece que no está muy equivocado. Uno de los objetivos terapéuticos es alinear la personalidad en el marco de la totalidad del sí mismo para que funcione de manera adecuada, que es el trabajo que hizo Antonio Blay. Pues yo siempre les digo, Antonio Blay tiene, hay uno que se llama, no me acuerdo exactamente el nombre, pero habla justamente de esto, de la personalidad. Y él muestra cómo desde la personalidad se va llegando, ¿no?, a este estado en el que me reconozco como lo que realmente soy. Estas ideas chocan frontalmente con la tesis comúnmente aceptada de que lo primero y principal en la vida es mejorar la personalidad, ¿no? Es más, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Normalmente, ¿no? Es muy común observar, ¿no?, que la gente, ay, pero vos con tu personalidad débil, ¿no ves? Por eso te llevan por delante. O no tenés personalidad, ¿no? Como que hay que mejorar la personalidad. O la persona en sí, ¿no? La máscara tiene que ser mejor. Cambiar una máscara por otra, ¿no? Ahora con esta máscara voy a ser aceptado. O me voy a sentir mejor, nos decimos, ¿no? O nos dicen. En el contexto de la terapia transpersonal, un objetivo es estimular y desarrollar las tendencias que permiten que un individuo se desidentifique de las restricciones de la personalidad y capte su identidad con la totalidad de sí mismo. En la transpersonal, ¿ven?, es estimular y desarrollar las tendencias que permiten que un individuo se desidentifique de eso que la misma máscara, esa persona, me tiene atrapado, me tiene restringido o limitado, ¿no? Y que capte, ¿no?, que me dé cuenta que yo formo parte de un todo, o sea, que somos el todo, que no es que soy esa pequeña partícula con la que estoy identificada. Una manera alternativa de empezar a redefinir la importancia de la personalidad es describirla como un drama personal. Todos, aunque nos cueste un poco reconocerlo, somos portadores de nuestro drama personal, la historia. Por eso Byron Katie dice, ¿quién sería sin tu historia? Y no es nada, no soy nadie. Mi película, por favor, que no me la quite. ¿No? Anda con la lata del rollo de la película acá abajo del brazo. No, este es mi drama, esto es lo que me pasa a mí. Parece que nuestra identidad va en ello, ¿no? Yo soy esta, la que le pasó esto, lo otro, aquello. La que estudió esto, la que no sé qué. El drama. Los dramas personales son pautas de comportamiento predecibles, repetitivas y complejas, representadas con o sin la presencia o participación de otros. Siempre nuestro drama, el que vive sumergido en su drama, por más que no haya otros allí presentes para ver la obra de teatro, la obra de teatro la va representando igual. Pero igual nosotros, como dice esta Marlene Werner, esta psicóloga transpersonal,
que tiene un libro que se llama El juego de la atención, ¿no? Ella justamente dice que si no hubiera, perdón, no hubiera nadie ahí para que nos mire, para que nos vea, ¿para quién estaríamos representando la obra de teatro? Represento la obra de teatro porque quiero ser visto. Todos tenemos esa necesidad de ser vistos, reconocidos, ¿no? Por eso vieron que esto de la empatía también hay bastante confusión, porque llamamos ser empático a participar del drama del otro. Ay, sí, suframos juntos, vamos ¿no? Nuestro drama. Bien, esto es bastante profundo. Y van a ver que en el último, cuando hagamos el del cierre, la próxima, apunta bastante acá, ¿no? Es frecuente que no se reconozca su naturaleza repetitiva, porque tampoco nos damos cuenta. O sea, para darme cuenta de que yo estoy representando mi drama y de hola Beatriz y que estoy todos los días en mi drama, tengo que tomar conciencia de que lo estoy haciendo, o sea, de que estoy ahí. Esto es lo que habla la psicoterapia del curso de milagros, cuando dice que el paciente solo se puede curar cuando escucha el canto fúnebre que entona. Nosotros no nos escuchamos nuestro canto fúnebre. Ay, se apagó el compresor. No lo escuchamos el canto fúnebre. No, ni siquiera estamos atentos a lo que nos decimos, ni a lo que le decimos a los demás. Nada. ¿Cómo? ¿No? Eso es como una cosa repetitiva, como un loro que tenemos ahí, ¿no? Hablando siempre de nosotros, hablando de mí o criticando a los demás, pero siempre en un drama y no tomando conciencia de que lo estoy haciendo. Y si no me doy cuenta, no lo puedo soltar, ¿no? Voy a estar bastante... Los dramas personales son un lujo innecesario e interfieren con un funcionamiento pleno. El drama es lo que nos impide experimentarnos como ser en plenitud. Siempre nos estamos experimentando como una parte, ¿no? Yo soy este pedacito, ¿no? Como un moldecito de arcilla, así, esta soy yo, con mi drama personal, mi melodrama, y soy esta. Entonces, ¿cómo me voy a vivir como el todo? Estoy todo el día atento a mi drama, ¿no? Son parte de nuestro bagaje emocional y por lo común es beneficioso para una persona alcanzar cierto desapego respecto de sus propios dramas, así como aprender a desapegarse de los dramas personales de otros. Porque también está el que nunca está atendiéndose a sí mismo su drama, ¿no? Y dice que es muy empático con todo el mundo y está siempre atento al drama de los demás. También es muy normal eso, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta. La cuestión es que estemos mirando alguna película, pero nunca atento a mí, ¿no? Hay muchos trucos que usamos para salir de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo y cuándo puede llegar una persona a un nivel de percepción desapegado que le permita descartar los viejos dramas y pasar a actitudes más adecuadas? Una respuesta posible puede ser aprender a usar la conciencia testigo. El testigo es aquella parte de nosotros mismos que observa nuestras acciones sin elogiarlas ni reprobarlas. O sea, que no dice ni bien ni mal, que no las juzga. Estimular a la gente a que haga elecciones entre sus pautas de comportamiento puede ser una técnica realista. Esto se puede lograr valiéndose de una estrategia terapéutica que considera la personalidad como una colección de dramas personales y que trata, ¿no?, a cada faceta o cada drama como una representación semiautomática que, si la persona quiere, puede ser revisada o reemplazada por otra cosa.
Fíjense, si nosotros pudiéramos hacer este movimiento, ¿no? Es que eso es lo que sana realmente, ¿no? De observar mi personaje, observar cómo interactúo con los otros, qué les digo, qué hago, qué cosas quiero, cómo quiero manipular, ¿no? Cómo culpo a los otros, cómo hago que los demás se sientan culpables para yo sentirme inocente. Bueno, todo el juego este loco que representamos aquí. No necesitaríamos ir ni al psicólogo ni en ningún lado. Estaríamos todos los más bien. Pero ahí es donde está el problema. Porque para nosotros eso es como nuestra identidad, ¿no? A nosotros eso nos gusta, no, es como como nuestro leitmotiv, ¿no es cierto? Lo que queremos. Decimos que no queremos, pero que en realidad sí es lo que queremos, ¿no? Esperen porque voy a buscar una cosa. A ver. Acá, se los voy a leer acá del libro, ¿no? Porque no quise hacerlo muy largo. Pero bueno, vamos a ver una cosita más. Porque no quiero después pasarme de las 4, porque después llega un momento que se me hicieron las 5 de la tarde. Hola Ángel, hola Lesestra. Ajá, exacto. Sí, en realidad tenemos que observar los dos dramas, el drama nuestro y el de los demás. Desidentificarnos de todos los dramas, ¿no? Dejar de ser dramaturgos, digamos. Es que el problema es ese. Es que nosotros, el gran problema que tenemos es que no estamos atentos a la vida. No, por eso no podemos ir con la vida, estamos en lucha con la vida. Y eso es lo que estamos observando, ¿no? Todos estos que han estudiado la mente y que siguen estudiando, ¿no? Ellos apuntan a eso, ¿no? Hoy en día, bueno, hay tantas cosas, porque fíjense que hoy en día tenemos que la descodificación biológica, que el transgeneracional, que, eh, bueno, las constelaciones familiares. Hay muchas terapias ahí, o métodos, maneras de acceder a ese inconsciente. Nosotros, como nos vivimos de esta mente externa, de esta pequeña idea de mí que tengo, que yo creo ser, y que ni siquiera tampoco me doy cuenta que me vivo desde ahí, no nos vivimos desde el centro, ¿no? Desde el sentir. Por eso después decimos que amamos, que nosotros somos buenos, que no sé qué, nos inventamos unos discursos bárbaros. Pero en realidad no, todo eso es mentira. Por eso es muy importante esto que descubrió Jung de los arquetipos. Uno a veces, claro, si no se pone a estudiarlo o incursionar en qué son, no lo vamos a poder delucidar, ¿no? Pero él descubrió todos estos arquetipos del inconsciente colectivo con el cual nosotros también estamos identificados. La heroína, el héroe, el salvador, la madre, bueno, no me acuerdo todos, pero hay un montón de arquetipos que él descubrió, que no me doy cuenta que estoy representando ese papel. Por eso es que estoy viviendo un drama. O sea, vivir un drama es como vivir una representación teatral. Está identificada con la máscara, con el personaje. Por eso nunca puedo ir más allá de mí. Por eso vivimos así, en estos estados que vivimos todos, ¿no? O una de dos, o buscamos distraernos haciendo diferentes cosas para pasar el tiempo y no pensar, decimos. Porque es muy típico eso acá, en el mundo. A veces estas cosas, por ejemplo, hoy en día tenemos los celulares que son un gran distractor. Ay, estamos así, horas y horas con el dedo ahí, no sé, qué sé yo. O en el WhatsApp, chusmeando con otros, hablando cosas que no sabemos ni para qué. No llegamos a ninguna conclusión. Y buscamos, ¿no?
y distractores, ¿no? Y nunca estamos en nosotros, auto observando cómo me siento, ¿no? Y bueno, es que ahí es de ahí donde queremos escapar, ¿no? Ajá. Ah, de Guatemala sos. Ajá. Bien, bien. Sí, sí. Eso que dice ella, Lesestra, es es muy común, ¿no? El Hoponopono, ¿no? Yo siempre digo, es como un trampolín. Eh, es bueno el Hoponopono, ¿por qué? Porque nos ayuda eh, a parece que no, pero van a ver cómo nos ayuda a justamente ir un poco hacia adentro. Porque como yo sé que si, por ejemplo, me siento mal o lo que sea que me esté sucediendo, ¿no? Por lo menos empiezo a tomar conciencia de cómo me siento. Y repito gracias o lo siento, te amo, ¿no? Es como que empiezo a salirme un poquito de ese drama. Empiezo ya a estar en un lugarcito un poquito más, ¿no? De testigo de la cosa. Ya no me involucro tanto. Después, bueno, obviamente que cuando estemos listos nos llegarán las cosas que nos tengan que llegar, pero igual a veces atiborrar a la mente de tanta información tampoco es bueno, ¿sí? Solamente es reflexionar sobre la información, ¿no? Como hacemos acá en los encuentros. Bueno, a ver, mira, acá se nos está diciendo esto. Ah, sí, claro. Ah, me están hablando de mi drama personal. Entonces nos damos cuenta de que estamos en un drama. Bien. Y ya es una toma pequeña de conciencia. Ahora, llenarnos de palabras, informaciones y todo a veces no nos sirve para nada. Por eso yo siempre digo que el curso de milagros es para leerlo con el corazón, o sea, sentir esas palabras, dónde me llevan, ¿no? Internamente, ¿qué me están diciendo? No querer interpretar línea por línea y decir, bueno, yo ahora me lo sé y cómo lo explico, no sé qué, no sirve para mucho. Ahí nos damos cuenta de en qué mente estamos, ¿no? Les quería leer esto, ¿no? Que dice acá. Esperen que lo busque. Porque ya como que este libro ya prácticamente lo tenemos casi terminado, pero bueno. A ver. Acá habla de el ojo de la ciencia y de la psicología transpersonal, ¿no? Probablemente sea verdad que el mayor problema que afronta actualmente la psicología transpersonal es el de su relación con la ciencia empírica. Esto lo dice Ken Wilber, que es famoso, ¿no? Bueno, hay muchos libros de Ken Wilber, ¿no? Yo la verdad no he leído nada de Ken Wilber, pero bueno, es reconocido. Inclusive debe haber en YouTube algunos videos de él, supongo, ¿no? Dice, el punto de urgencia no es el alcance de la psicología transpersonal, ni su objeto, ni su metodología, como tampoco sus premisas, sus conclusiones, ni sus fuentes. Porque de acuerdo con el pensamiento moderno, todos estos son problemas puramente secundarios comparados con la cuestión de si, para empezar, la psicología transpersonal es o no válida. O sea, esto de la psicología transpersonal no es algo que haya empezado hace tanto, ¿no? Es posteriori a la psicología común, ¿no? A esta clínica que le llamamos la empírica. Y no todos están de acuerdo con la psicología transpersonal. En otras palabras, ¿es la psicología transpersonal una ciencia empírica? Pues se sigue argumentando, si la psicología transpersonal no es una ciencia empírica, entonces no tiene una epistemología válida ni medios válidos de adquirir conocimientos. De nada sirve intentar calcular el alcance, la amplitud o los métodos de ese campo nuevo y superior, que es la psicología transpersonal, mientras no se pueda demostrar que se tiene alguna clase de conocimiento real, para empezar. Me gustaría examinar la naturaleza de la ciencia,
la naturaleza de la psicología transpersonal y la relación que hay entre ambas, ¿no? Y entonces acá habla de algo, ¿no?, que se llama los 3 ojos del alma. Dice que un filósofo, San Buenaventura, favorito de los místicos, enseñaba que hombres y mujeres tienen por lo menos 3 modos de alcanzar el conocimiento. O como decía San Buenaventura, ¿no?, 3 ojos. El ojo de la carne, por medio del cual percibimos el mundo externo del espacio y del tiempo y los objetos. El ojo de la razón, mediante el cual alcanzamos el conocimiento de la filosofía, la lógica y la mente misma. Y el ojo de la contemplación, por obra del cual nos elevamos a un conocimiento de las realidades trascendentes. Ahora bien, esta formulación de que se nos habla del ojo de la carne, de la mente y de la contemplación, es cristiana, porque lo dijo San Buenaventura, ¿no?, un místico relacionado con lo religioso, ¿no?, como están los escritos de San Juan de la Cruz y todos estos místicos, ¿no? Por eso, bueno, yo sé que es un poco aburrido, ¿no?, el libro que les voy a nombrar, pero bueno, cuando tengan un día ganas, si tienen ganas. Hay un texto que se llama, que es anónimo, ¿no?, que se llama La nube del no saber, donde justamente hablan de estos temas, ¿no? Y bueno, muchos, más que nada estos que son los monjes como por ejemplo el padre Keating, los trapenses o los franciscanos, o sea, estos sacerdotes que son de una iglesia un poco más, no tan rígida como la católica, ¿no?, que tienen esos lugares, ¿no?, donde se reúnen a meditar y bueno, tienen como unos protocolos, ¿no?, de que si vos ingresás a ese monasterio o a ese lugar tenés que ser así, 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 ¿no?, para alcanzar esos estados y todo esto, como lo cuentan todos los místicos. Bueno, yo la verdad que no lo conocía, nunca lo escuché nombrar a San Buenaventura, pero bueno, ven que siempre algo se aprende, ¿no? Entonces él dice que cabe encontrar ideas similares en todas las escuelas principales de la psicología, la filosofía y las religiones. Los 3 ojos de un ser humano corresponden, de hecho, a los 3 ámbitos principales del ser, que describe la filosofía perenne, que son el burdo, que sería el carnal y material, el sutil, mental y anímico, y el causal, trascendente y contemplativo. Estos ámbitos han sido ya objeto de amplias descripciones, y aquí solo quisiera señalar la unanimidad de estas 3 entre los psicólogos y los filósofos tradicionales. Para ampliar lo que vio o vislumbró San Buenaventura, los modernos podríamos decir que el ojo de la carne participa de un mundo de experiencia sensorial compartida, que él en parte crea y en parte revela. Es el ámbito de lo burdo, el dominio del espacio, del tiempo y de la materia. Es el ámbito compartido por todos los que poseen un ojo de la carne similar. El ojo de la carne es inteligencia sensorio-motriz, es constancia de los objetos, es el ojo empírico, el ojo de la experiencia sensorial. Se ha de aclarar desde el comienzo que uso el término empírico como lo emplea la filosofía, para designar algo susceptible de ser captado por los 5 sentidos. El ojo de la razón, que sería el otro ojo, ¿no?, que también se llama el ojo de la mente, participa de un mundo de ideas, imágenes, lógica y conceptos. Al ser tanto lo que en el pensamiento moderno se basa exclusivamente en el ojo empírico, el ojo de la carne, es importante recordar que el ojo mental no se puede reducir al ojo de la carne.
El campo mental incluye el campo sensorial, pero lo trasciende, ¿no? O sea, cuando solamente vemos con los ojos físicos, que estamos con los sentidos nada más, solo percibimos lo material, ¿no? Lo tangible, lo visual, bueno. Pero el ojo de la mente ya trasciende al ojo de la carne, ¿no? Ya estamos en el mundo de las ideas, de lo sutil. Aunque el ojo de la mente confía para gran parte de su información en el ojo de la carne, no todo conocimiento mental proviene estrictamente del conocimiento carnal, ni se ocupa exclusivamente de los objetos de la carne. Nuestro conocimiento no es totalmente empírico y carnal. La verdad de una deducción lógica se basa en su coherencia interna, no en su relación con los objetos sensoriales. El ojo de la contemplación es al ojo de la razón, como el ojo de la razón es al ojo de la carne. Así como la razón trasciende la carne, la contemplación trasciende la razón. Así como la razón no puede ser reducida al conocimiento carnal, ni derivada de él, tampoco la contemplación puede ser reducida a la razón, ni se deriva de ella. Allí donde el ojo de la razón es transempírico, el ojo de la contemplación es transracional, translógico y transmental. Demos simplemente por supuesto que hombres y mujeres poseen todos un ojo de carne, un ojo de razón y un ojo de contemplación. Que cada ojo tiene sus propios objetos de conocimiento, sensoriales, mentales y trascendentales. Que un ojo superior no puede ser reducido a un ojo inferior, ni explicado en función de este último. Que cada ojo es válido y útil en su propio campo, pero comete una falacia cuando intenta, él solo, una captación cabal de los ámbitos superiores o inferiores. Lo único que quiero subrayar aquí es que cuando un ojo intenta usurpar el papel de cualquiera de los otros dos, se produce un error. Y tal error puede darse en cualquier situación. El ojo de la contemplación está tan mal equipado para percibir los hechos del ojo de la carne, como incapacitado está el ojo de la carne para captar las verdades del ojo de la contemplación. Sensación, razón y contemplación revelan sus propias verdades en sus propios ámbitos, y cuando un ojo intenta ver por cualquiera de los otros, el resultado es un empobrecimiento de la visión. Errores de categorías de este tipo han sido el gran problema de todas las religiones. El hecho es que, en sus momentos culminantes, el budismo y el cristianismo y otras religiones contenían visiones fundamentales de la realidad fundamental. Pero estas visiones, de naturaleza transverbal, se dieron invariablemente mezcladas con verdades racionales y hechos empíricos. Ven, este es el intento que nosotros hacemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer ejemplos así, de que yo quiero, por ejemplo, comprender lo que es la verdad o la frase Dios es, ¿no? Ese concepto corto, Dios es, con la mente, esta, ¿no? Con esta mente, y no puedo. O que se me compruebe mediante, que la verdad se me compruebe de forma acá, tangible, y tampoco se puede. Eso es algo que trasciende, ¿ven? Entonces no podemos mezclar categorías. Y muchas veces cuando estamos en estos caminos, ¿no? Lo que nos sucede es eso, que nosotros queremos acceder a un, sí, a un entendimiento, podemos decir, ¿no? Que está más allá de lo que se pueda expresar en palabras, más allá de los sentidos, ¿no? Por eso esto, fíjense, está muy, muy bien explicado esto de los tres ojos, ¿no? Porque cada uno trasciende al otro, se necesita también del otro, ¿no? El mental necesita
del carnal, el trascendental necesita, o de la contemplación necesita del mental y del otro. Necesitamos, ¿no? Pero es que con solamente el ojo de la carne, ¿no? O el burdo que le llaman, no podemos acceder a ese estado de conciencia. Ese estado de conciencia se alcanza cuando, por eso inclusive el curso de milagros habla de purificar, ¿no? Que no está hablando de que nos purifiquemos como cuerpos, ¿no? Sino que la mente esté purificada de conceptos, de creencias, de valoraciones, de todo esto que nosotros creemos que las cosas son así. Mientras todavía estamos en los paradigmas o en los dogmas, que yo quiero tener la verdad y saber más que el otro, o ganarle al otro, y bueno, estamos en todo ese tema, como estamos acá en el mundo los humanos, todavía estamos alejados de esa conciencia que va más allá de las formas. Es que no se puede discutir, ¿no? Como dijo Bill Tedford, al principio, cuando apareció el curso de milagros, Bill Tedford, que fue el que le ayudó a Helen Schucman a escribir el curso de milagros, dice que estaban reunidos en un grupo de estudio del curso, y resulta que había una página de la 400 no sé cuánto del curso, y que todos se había armado como una discusión en torno a eso, porque todos querían explicar verbalmente qué estaba diciendo el curso ahí. Y bueno, se armó un lío bárbaro, todos se peleaban, todo. Entonces Bill Tedford arrancó la hoja, la cortó en pedacitos y la tiró al fuego. Eso desaparece, ¿no? Una teología no puede ser motivo de disputa entre los seres humanos, ¿no? Si lo que estamos trabajando es la unidad, ¿cómo puede ser que seamos tan incoherentes, ¿no? Y querramos darle más prioridad al intelecto? Si yo para llegar ahí tengo que llegar por otro espacio, ¿no? Por eso el meditar es no meditar en el sentido de que no medita Silvina, ¿no? La que medita es que la que yo soy, para justamente desidentificarme de Silvina. Entonces ahí la meditación es algo que realmente es expeditivo, o sea que sirve para algo. Ahora, si yo lo hago para ser más espiritual, ser mejor que otros o no sé qué, tengo que observar mis motivos, ¿no? Pero si cuando yo medito me doy cuenta que justamente es para desidentificarme de este personaje, de esta personalidad que es la que me tiene atrapada, ¿no? En esta locura, y puedo acceder a esos niveles, ¿no? de unidad, de amor total y todo esto, realmente ahí sí estamos yendo a lo transpersonal, que es a lo que se refiere este libro. En el último encuentro vamos a hacer lo último que los autores explican acá, ¿no? Ya que ahora les leí lo de los 3 ojos y todo esto, vamos a cerrar un poco lo que habla este libro, y después, bueno, veremos qué otra cosa surge para un nuevo encuentro. Por ahí estaba yo pensando, ¿no? En hacer del libro de la enfermedad como camino, ¿no? Que me parece también un material bastante bueno, no porque nos hable de la enfermedad, sino porque es bastante gestáltico el libro y apunta bastante digamos, a que podamos comprender esto de la figura y el fondo, ¿no? Siempre alguna cosa, que otra cosita, ¿no? Nos va aportando, y algo siempre se nos va, perdón, se nos va moviendo internamente, ¿no? Ah, sí, esta es Morena, es la mascota ella. A veces aparece, a veces no, pero ahora estaba comiendo y ya al final vino a pedirme upa. Estaba entretenida por ahí. Bueno, nos vemos, amigos. Chau, gracias por estar. Nos vemos en la próxima.